Aleluya, gloria a Dios. En esta hora, estimados hermanos, hermanas, reunidos en este momento, estaremos meditando acerca de un tema que he intitulado Las historias cosidas del pueblo de Israel, historias cosidas de Israel. Y vamos más que todo a ver que el periodo que vamos a estar viendo es el periodo de los jueces. Antes de ir más allá, quisiera iniciar con una oración para que sea el Señor mostrándonos el camino que tendríamos que seguir en este breve comentario acerca de este libro bien interesante para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora por todas tus bondades y misericordias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú siempre has sido nuestra ayuda, nuestro auxilio en los momentos difíciles, en los momentos donde hemos pasado dificultades, y también en nuestros momentos más alegres, Señor, pero que en todo momento tú siempre estuviste presente en la vida de cada uno de nosotros. En esta hora nos hemos reunido a través de este medio para poder exponer parte de tu palabra, parte del mensaje de tu palabra, sabiendo que, esperando que seamos bendecidos a través de ella, que tú puedas bendecir mis hermanos aquí presentes en esta sintonía, Señor, y también mis hermanos que se harán de cruzar, Señor, con esta programación, Señor, también, Señor, sea tú bendiciéndolo a través de este momento y te pedimos que sea tú, Señor, llenando nuestras mentes, Señor, en esta hora que lo que podamos decir, Señor, que lo podamos no solamente decir así tal cual como está escrito, sino que también lo podamos entender, Señor, y que podamos tomar consejos, Señor, para poder crecer en esta vida. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Aleluya. El tema de hoy, las historias cosidas de Israel. Y más que todo nos vamos a basar en el libro de los jueces y también veremos posiblemente unos capítulos del libro de Samuel, ya que la historia de los jueces o la época de los jueces, de los caudillos, incluso otros hasta dirán de los libertadores, abarca más o menos, según la cronología bíblica, después de la muerte de Josué y antes de la inauguración de la monarquía en Israel, que empezó con el primer rey de Israel llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Entonces, entre esos dos momentos bien importantes, es decir, la muerte de Josué y la llegada al trono de Saúl, es que podemos hablar de esta época como la época de los jueces o la época de los libertadores de Israel. Entre los más resalientes hemos visto que hay unos 7 que resaltan más que otros y es, bueno, algo casi verídico porque algunos se dicen que hicieron cosas fenomenales, mientras que otros simplemente se dice que fueron jueces que vivieron tantos años, que hubo paz en la tierra mientras ellos lideraban, pero no dice nada más sobresaliente, simplemente fue juez y un día murió y llegó otro a reemplazarlo. Entonces, ¿por qué se utiliza esta terminología de juez? Principalmente porque no había rey en Israel. Y Jueces 21-25 lo tengo ahí abajo de la página. Este es un libro que, un versículo, mejor dicho, que resume perfectamente cuál era la vida en el tiempo de los jueces. Y dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a veces suponemos que el tiempo de los jueces fue un tiempo, una época de aproximadamente unos 200 años, pero usted va a ver que ese número no es respetado cuando se habla de los jueces, sino que a veces se pasa y lo que podemos concluir es que posiblemente habían jueces que gobernaban sobre todas las tribus de Israel y también habían jueces que gobernaban posiblemente sobre una tribu, sobre dos tribus, pero no sobre todas las tribus y posiblemente habían jueces que gobernaban al mismo tiempo. Es decir, por eso nosotros vamos a ver 7 ciclos de estos jueces. ¿Por qué? Porque esto vamos a ver que como es un montón de historias, un montón de relatos que sucedieron entre esos dos momentos de la muerte de Josué
y de Saúl llegado al trono, como que lo pusieron todo junto y trataron de darle una serie narrativa. Pero si usted lee el libro de los jueces, se divide en cuatro partes. Primeramente, el capítulo 1 y los primeros versos del capítulo 2 da una introducción diciendo, después de la muerte de Josué, Manasés y las diversas tribus, dice, conquistaban terreno y conquistaban parte de la tierra y seguía esa parte de conquista. De ello, si usted va a ver el capítulo 2, el capítulo 3 del versículo, capítulo 2, verso 6, al capítulo 3, verso 6, usted va a ver como que hay una segunda introducción, porque de repente dice, y después de muerto Josué, como que si él hubiera muerto una segunda vez. Es como, no sé si posiblemente el escritor estaba tratando de ver cuál de las dos introducciones iba a poner y en vez de hacer una sola, posiblemente puso las dos una detrás de la otra. Pero se ven como que si hubieran dos introducciones, pero que esta segunda introducción habla más de la época de los jueces, porque habla que los jueces era un momento donde el tiempo, dice, donde presenta esos ciclos que dice que los ciclos de los jueces, en el tiempo de los jueces, siempre habían tres elementos. Primeramente, apostasía. Y apostasía lo vemos cuando se dice en los versos y el pueblo de Israel, por ejemplo, después lo vamos a ir a leer, dice, el pueblo de Israel volvió a adorar dioses de otros pueblos o siguió tras las costumbres de otros pueblos. Esto se llama apostasía. Es decir, que ellos conocían al Dios verdadero, pero que decidieron adorar a otra divinidad, a eh, otras personas. Y ahí la segunda parte de este ciclo es la servidumbre. Es decir, después de la apostasía, la servidumbre, que es lo que quiere decir que un día Dios vio la reacción del pueblo que no lo adoraba a él, sino que adoraba a los otros pueblos, a los otros dioses, y Dios fortalecía a uno de los enemigos para que viniera sobre Israel. Hay varios nombres, de los más conocidos siempre vienen a ser los filisteos, pero no solamente los filisteos, sino que también habían otros que venían encima del pueblo de Israel y el pueblo de Israel era subyugado como esclavo. Y ahí en la tercera parte de ese ciclo vemos que hay la liberación, por lo cual también a los jueces se les da el título de libertadores. ¿Por qué? Porque después en aquella servidumbre el pueblo clama y el Señor ve aquel clamor del pueblo y decide levantar a un varón y también levantó a una hembra también, que para que libertase al pueblo de Israel. Entonces, es una época donde el pueblo de Israel está completamente desordenado. ¿Por qué? Porque incluso como que cada una de las tribus eh, a veces llegaban a ser enemistad entre las otras. Entonces, esta llega la tercera porción del libro, entre el capítulo 3 al capítulo 16, donde se nos habla de quiénes fueron esos jueces. Y el libro de los jueces termina entre el capítulo 17 al capítulo 21 contando unas dos historias que sucedieron en esa época. En qué momento, de qué juez, no sabemos, pero algunas historias extrañas que algo otros se preguntan, pero ¿por qué eso estará escrito dentro de la Biblia? Y por supuesto, no quiero mencionarlas el día de hoy, más que todo quiero ver entre el capítulo 3 al 16 quiénes eran esos jueces. Entonces, el ciclo de los jueces, vamos a ver que hubieron 7 ciclos y cada uno de esos ciclos respetaba ese mismo orden: apostasía, servidumbre, liberación. Ese mismo orden llevaban cada uno de esos ciclos. Y el primer ciclo empieza con el primer juez. ¿Quién era el primer juez? Otoniel, de la tribu de Judá. Era pariente de Caleb, si no me equivoco. No sé si Caleb llegó a ser tío de Otoniel, no me recuerdo muy bien, pero Otoniel viene a ser el primero de los jueces. Veamos lo que dice acerca de la apostasía. Jueces 3, 5 al 7 dice: Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amoreos, fereceos, heveos, jebuseos. Estos eran diferentes pueblos que habitaban ahí alrededor o aún dentro de la tierra todavía. Y dice, tomaron de sus hijas por mujeres y la dieron a sus hijas, a las hijas de ellos, y les sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces,
¿Qué es lo que produjo esta apostasía en el siglo número uno? Dice que habían pueblos y vieron que aquellas mujeres eran hermosas y le mandaron a los hijos para que se casasen con aquellas mujeres, pero no solamente fue algo mixto entre varios pueblos, sino que fue más allá y fue también que reemplazaron a Dios y decidieron servir a los dioses de aquellos pueblos, entre los cuales dice que eran los dioses de los Baales y las imágenes de acera. Primer ciclo, llega una vez más, por primera vez, apostasía. Entonces, ¿qué es lo que dice Jueces 3:8? Sigue diciendo y nos habla de la servidumbre. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Él estaba enojado contra Israel y los vendió en manos de el primer rey que se menciona aquí, Cusán Risataim. Cusán Risataim, nombre poco común, dice rey de Mesopotamia. Mesopotamia se conoce también en la Biblia por varios nombres: Babilonia, la tierra de los caldeos. Asiria también hace parte también de Babilonia, pero dice 8 años sirvieron a Cusán Risataim, rey de Babilonia. Eso fue la época de servidumbre, y ahí vemos que Dios se levanta. ¿Y a quién levantó? A Otoniel, para terminar este primer ciclo, y dice Jueces 3:9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un juez. Aquí dice un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Caleb llegó a ser el tío de Otoniel. Dice: el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Aquí también se habla de otro nombre, rey de Siria, ya que la Mesopotamia era un lugar un poco grande. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí se habla algo extraordinario acerca de Otoniel, no necesariamente, pero él es importante porque fue el primero, porque hay un principio en que Dios quiso levantar a alguien para que libertase al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios vio aquel clamor. Entonces Otoniel, el Espíritu de Jehová vino sobre él juzgó, salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, y dice que después que eso sucedió, dice, la tierra de Israel reposó durante 40 años, y después dice que murió Otoniel, hijo de Cenaz. Primer ciclo: apostasía, servidumbre. Se levantó Cusán Risataim de Mesopotamia, Siria, y dice, Dios levantó a Otoniel. Pero ¿qué es lo que sucede? Ciclo número 2, esta vez con Ahod y con Samgar. Aquí entre paréntesis le puse el nombre de las tribus de donde venían, para que vean que posiblemente eran tribus diferentes. El primero fue de la tribu de Judá, si no me equivoco. Sí, la tribu de Judá, pero aquí Ahod es de la tribu de Benjamín. Y el segundo ciclo empieza diciendo así. Esta primera porción es de los de Ahod. Dice: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que pasó? Murió Otoniel, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice: y Jehová fortaleció a quién? Eglón, rey de Moab, por cuanto habían hecho lo malo delante de Jehová. Y este se juntó consigo los hijos de Amón y de Amalek, e y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, una ciudad posiblemente hermosa, posiblemente, me imagino, cerca de la playa donde había palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Elón, rey de Moab, o de los moabitas, 18 años. Ahí también nos habla ahí también ese versículo no solamente nos hablaba de la apostasía, sino que también nos hablaba de la servidumbre. Pero sin embargo, este ciclo no solamente era de Ahop, sino también de Samgar. Y temprano, cuando hicimos la pequeña encuesta, no mencionamos a Samgar. ¿Y usted sabe por qué siempre se olvida a Samgar? Es que Samgar solo tiene un versículo dentro de ese libro, y ese versículo es Jueces 3:31, que lo tengo aquí abajo, que dice: y después de él, después que sucedió lo de Ahab, dice, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel.
Eso es lo único que se dice de Samgar y por eso se incluye en este parágrafo con los hijos con Ahod, en el mismo ciclo de Ahod, porque Samgar, de qué tribu era, no se sabe, solamente se dice que su padre era Anat, y quién es Anat no se sabe. Simplemente se dice que los filisteos estaban amenazando o ya habían entrado a amenazar y él mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Pero sigamos con el ciclo de Ahón. Ahón fue un hombre que se dice un poco más acerca de él. Se dice que era de la tribu de Benjamín. Se dice que era zurdo, es decir, que él utilizaba más que todo la mano izquierda para escribir, para hacer sus cosas. Y dice que era un hombre bien violento. Que si usted lo quiere ir a ver, dice que a Eglón, rey de Moab, le dijo: Yo tengo palabra de Jehová para ti. Y Eglón se levantó y le puso un cuchillo dentro del vientre, del estómago, y dice que Eglón era hombre grueso, un hombre un poco gordito, bueno, grueso sí, más que todo, más que gordo, y dice que ahí fue donde Ahod mató a Eglón. Pero veamos lo que dice cuando dice eh, la liberación. Jueces 3:15 dice: Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les envió un libertador, a Ahod, hijo de Gera, Benjamín, el cual era zurdo, es decir, que él hacía todo con la mano izquierda. Y dice: Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Elón, rey de Moab. Y en eso viene la parte de la historia donde él tiene un cuchillo que lo esconde y después se lo pone, bueno, y después mata a Eglón. Pero dice, después la liberación, dice que cuando había entrado, tocó él, a partir del versículo 27 al 30 de Jueces 3, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, y le dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Dice: Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Entonces, si decíamos que aproximadamente eran unos 200 años la época de los jueces, y aquí llevamos 80 años y los 40 de Otoniel que reposó, sin contar el tiempo que estuvo subyugado, digamos casi más de la mitad, 120 años. Entonces, por eso es que se dice que posiblemente habían jueces que gobernaban en el mismo tiempo, pero en diferentes tribus. Y este es el segundo ciclo. Después de la muerte de Otoniel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Se levantó Eglón, rey de Moab, y ahí Jehová ve el clamor de aquel pueblo, y Jehová le levanta a Od, y bueno, también a Samgar, pero Samgar solamente un versículo se habla de él, pero dice: levanta a Od, y dice que él, dice, no escapó ninguno, y así fue subyugado Moab. Pero usted sabe qué es lo que sucede después cuando Ahod muere. Ciclo número 3, y esta vez con Débora, de la tribu de Efraín, y también tenemos que mencionar algo de Barak, de la tribu de Neftalí. ¿Qué es lo que sucede en la apostasía? Jueces 4:1, tercer ciclo. Después de la muerte de Ahón, algo previsible, los hijos de Israel volvieron una vez más a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Servidumbre, y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Nazoret Goim. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez más apostasía y una vez más servidumbre. Y la liberación, dice Jueces 4:4 al 7, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Entre los diversos jueces que había una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Lapidot quiere decir antorcha, algo encendido. Uno posiblemente piensan que es el esposo de Débora, y otros posiblemente piensan que era una característica de Débora, diciendo que era una mujer que eh, tenía un carácter, y posiblemente algo así había llegado a aquella mujer, que ella tenía un alma encendida, un alma despierta. Posiblemente fue algo que le ayudó a llegar a ese puesto. Dice: ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve,
junta a tu gente en el monte de Tamor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Salomón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y le entregaré en tus manos. Entonces ahí Dios iba a dar la liberación por boca de Débora, y la persona que él iba a utilizar para aquella liberación era Barak, de la tribu de Neftalí. Pero ustedes saben lo que sucede. Después Barak dice, bueno, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora le dice, bueno, yo voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser tuya, sino que la gloria va a ser de una mujer. Y esa mujer es una de las bien pocas dentro de la palabra del Señor que aún dice que esa mujer es bendita o bienaventurada entre las mujeres. Y esa mujer se llamaba Jael. ¿Dónde vino la liberación por mano de Barak? No, por mano de Jael. Dice, pero Jael, aquí, abajito, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó tranquilamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió Sísara, el capitán del ejército. Y siguiendo a Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que estás buscando. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara estaba muerto con estaca ahí en la cabeza. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que pudieron destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Después de la muerte de Og, apostasía, Dios lo entrega ahí a Jabín, y Jabín venía fuerte, y Sísara también, que era el capitán del ejército, venía fuerte, pero por boca de Débora hay una palabra que le dice a Barak, tú vas a ser el libertador, pero Barak dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces la libertadora, ¿quién vino a ser en este caso? Vino a ser Jael, que puso aquella mecha, porque Sísara no era el fin de la dominación, sino que era aquel rey que era Javín. Pero ahí cuando pudieron eliminar a Sísara, el pueblo tuvo ánimo, y el pueblo fue hasta, dice que se endurecía su mano, es decir, que tomaba fuerzas hasta que Javín fue muerto, hasta que lo destruyeron. Entonces ese es el ciclo número 3 con Débora y Barak. Pero ciclo número 4, Gedeón, tribu de Manasés. ¿Qué dice? Jueces 1:6, y los hijos de Israel hicieron una vez más lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que dice? Servidumbre, y los hijos de Jehová los entregó en manos de Madián, de un pueblo que se llamaba Madián, por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Están viviendo en cuevas, están viviendo en cavernas. Entonces ahí fue donde viene la liberación, y donde Jehová manda el ángel. El ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es decir, antes que los madianitas vendrían a agarrar aquel trigo, él lo estaba escondiendo. Dice, y ahí el versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él dijo, yo esperaré hasta que vuelva. Alguien que Gedeón es uno de los que más se menciona, al igual que Débora. Pero Gedeón se ve que él estaba ahí como diciendo, esto ha terminado, esto no sirve para nada, pero ahí él saca fuerza de la debilidad. ¿Y qué es lo que dice? Como vino la liberación, Jueces 8:28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y se reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y ahí es donde saco el siglo número 5, pero usted va a ver aquí a Abimelech, hijo de Gedeón, por supuesto, de la misma tribu. Algunos van a considerar a Abimelech como juez y otros no. ¿Por qué? Porque Abimelech vino a como a ser usurpador del lugar. Y un poco de la historia de Abimelech, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos hijos tenía Gedeón? 70. Y cuando Gedeón murió, quisieron que los 70
fueran líderes en Israel. ¿Qué es lo que hizo Abimelech? Uno de ellos fue a matar a 68 de sus hermanos y dice que solamente uno escapó. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién fue el juez? Por así decirlo, podríamos decir que era Abimelech. Pero ¿quién era el enemigo en este momento? También lo era Abimelech. Entonces, bajo esa reflexión, vamos brevemente a las tres fases: apostasía. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse o a venderse, yendo tras los Baales, es decir, que volvieron a adorar a dioses ajenos y escogieron por Dios esta vez a uno que se llamaba Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal. Jerobaal era otro nombre para Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. Entonces, servidumbre, dice ahí: Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem y a los hermanos de su madre, habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, que serían los 70 hijos de Gedeón, todos los hijos de Jeroboam, o que gobierne un solo hombre? Acordado que yo soy hueso vuestro, carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos dice que se inclinó a favor de Abimelech, porque decía: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, una banda que le siguieron. Y vinieron a casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. De 70 varones quitamos a él mismo, faltan 69 y solamente uno escapa. Él mató a 68 de sus propios hermanos con la misma piedra. Pero ¿qué es lo que sucede? La liberación. Dice: y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma lo de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de lo de Siquem de la casa de Milo, y que consuma a Abimelech. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Y quién vino a ser el libertador en este caso? ¿Quién fue la persona que llegó a matar a Abimelech? El versículo siguiente que tengo aquí: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada, mátame, que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudo lo atravesó y ahí murió. Y cuando los hijos de Israel vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa, y así Dios pagó a Abimelech el mal que hizo contra su padre, contra Gedeón, matando sus 60 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Hay un caso extraño, ¿por qué? También se habla de un ciclo: apostasía, servidumbre, liberación, pero que en esta vez la persona que era juez y la persona que era el enemigo, en este caso, eran la misma persona, y era Abimelech. Por lo cual también se habla de este ciclo. Ciclo número 6. Tola y Jair. ¿Quiénes son Tola y Jair? No tenemos mucha luz acerca de ellos. Simplemente dice que Tola era de la tribu de Isaacar y Jair de la tribu de Manasés. Pero que este siglo también incluye a Jefté, y Jefté se da una más grande información acerca de esto. Apostasía aquí, Jueces 16. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot, los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Es decir, en otra palabra,
Dios es al gusto. Si usted no quiere adorar al de Siria, adore al de Sidón. Si usted no quiere al de Sidón, al de Moab o al de Amón. Ustedes elijan, pero en todo caso ellos habían dejado a Jehová y no quisieron servir a Jehová. Algo típico es la sexta vez que se dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Servidumbre, Jueces 17, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Liberación. Aquí la liberación estrictamente la hice conforme a lo que la escritura dice acerca de Jefté, porque si usted lee acerca de Tola y de Jair, simplemente se dice, y Tola fue juez, juzgó tanto tiempo y tuvo hijos y murió. Y después que se dice eso de Tola, se vuelve a repetir lo mismo de Jair, pero se da más luz de este ciclo cuando se habla de Jefté. Y Jefté, lo que usted se tiene que dar cuenta de Jefté es que el padre de Jefté había tenido a Jefté con otra mujer y sus hermanos no lo querían porque era un hijo fuera del hogar y hasta lo expulsaron. Y dice que Jefté, él andaba después con hombres ociosos, como que una pandilla en una banda, él andaba después. Pero después los hermanos de Jefté vieron que ellos no podían hacer algo, fueron a llamar a Jefté para que Jefté fuera el líder o el libertador sobre ellos. Cuando se nos habla de la liberación en este ciclo, dice Jueces 11, 29 al 33, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregare a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de sus viñas los derrotó con muy gran de estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Aquel a quien nadie quería, sus hermanos no lo querían. ¿Qué es lo que sucede? Es aquel que Dios envía su espíritu sobre él para que liberte al pueblo de Israel. Entonces, el voto que hizo Jefté, bueno, está un poco fuera de la enseñanza, pero la primera criatura, bueno, él aquí dice, la primera persona que saliere de mi puerta a recibirme cuando yo regrese victorioso en la pelea, fue la hija de él, por lo cual tuvo que ofrecerla, y dice ahí que la hija fue a llorar su virginidad, y dice que aquella hija no conoció varón en toda su vida. Entonces, eso nos habla acerca del ciclo número 6. Tola y Jair, no se dice más nada, simplemente fueron jueces tantos años y murieron y el otro vino después, pero de Jefté se habla de algo más, que él dice que hizo ese voto también delante de Jehová y Jehová lo llevó victorioso. Ciclo número 7, un ciclo un poco más extenso. ¿Por qué? Hay 6 que escribí aquí, 6 jueces. Y Ibsán de la tribu de Zabulón, Elón de la tribu de Zabulón y Abdón de la tribu de Efraín. Ibsán, Elón y Abdón son jueces que se incluyen aquí, pero que no hay, al igual que Tola y Jair, simplemente se dice que fueron jueces, gobernaron tantos años, tuvieron tantos hijos y murieron. Entonces, en dos partes se divide este ciclo. Primeramente, entre esos 3 y segundo, entre los otros 3, que aún se cree que ahí con más facilidad podemos entender que esos jueces gobernaron en el mismo tiempo en diferentes lugares de las tribus. Y estos 3 jueces son Sansón, Elí y Samuel. Perdón, aquí escribí mal. Este no es de la tribu de Elí, sino que es de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Samuel era un sacerdote y para ser sacerdote se tenía que ser de la tribu de Leví. Sansón de la tribu de Dan, Elí y Samuel de la tribu de Leví. Vamos a ver lo que dice acerca de Ibsán, Elón y Abdón. Simplemente los he escrito aquí. Dice, después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos, 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Murió Ibsán, fue sepultado en Belén.
aquí vemos un poco de apostasía porque siempre viene aquí a los mix que va a otros pueblos, va a pueblos que no conocían al mismo Dios, que tenían creencias diferentes, y ahí vemos un poco de la apostasía, aunque no es mencionado claramente. Después dice Elón Zabulonita, de la tribu de Salomón, dice, después de él juzgó Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Y después dice de Abdón, después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, que es el monte de Amalek. Esos tres jueces se mencionan juntos, pero no se da más luz al respecto. Simplemente se dice que que llegaron a ser jueces, posiblemente hicieron algo importante, pero que no se estaba registrado dentro de la palabra del Señor. Pero una vez más, aquí el versículo es el versículo 13:1, cuando da introducción a Sansón, cuando él entra en la escena. Se habla de los padres de Sansón en ese capítulo, pero una vez más la frase que vuelve y repite, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y ahí, más que todo, esta servidumbre, vamos a ver más que todo que Jehová los entregó en manos de los filisteos, eso hablando antes que viniese Samson, porque si usted lee el capítulo 13, va a ver que no se enfoca en Sansón, sino que se enfoca en los padres de Sansón, en Manoa, y en la mamá de Sansón, se me escapa el nombre, pero que dice que viene el ángel a decirle que ellos iban a tener un hijo y que sería nazareo desde su nacimiento. Y ahí también en el tiempo de Elí, servidumbre. ¿Por qué? En el tiempo de Elí sucedió algo desastroso, algo que una de las nueras de Elí tuvo que decir una frase que quedó registrada en Primera de Samuel 4, 21 y 22. ¿Y qué es lo que sucede en el capítulo 4? Israel contra los filisteos. Los filisteos están prevaleciendo en contra de Israel, e Israel decide, vayamos a sacar el arca de la alianza, porque el arca de la alianza representaba la presencia de Jehová juntamente con ellos. Entonces, cuando vieron aquel artefacto, los filisteos dijeron, uy, ¿y qué vamos a hacer contra aquellos dioses poderosos? Y lo único que encontraron hacer es ir a robar el arca de la alianza, y lo lograron. Los filisteos tomaron el arca de la alianza, y ahí es donde viene la noticia a Elí, que se había quedado de la guerra, que sus hijos habían muerto y que una de sus nueras estaba embarazada, iba a dar a luz, y dijo que cuando dio a luz recibieron la noticia, y dice que cuando ella recibió la noticia, ese niño salió y dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada hoy ha sido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Jehová ha sido tomada. En otras palabras, la presencia de Jehová hoy está con los filisteos. La servidumbre. ¿Será que Sansón pudo libertar en ese entonces? Sansón lo pudo libertar, pero cuando él murió, mató a un buen número de filisteos que estaban reunidos ahí. ¿Elí pudo hacer algo? No, porque Elí en ese momento murió. Entonces, por eso no solamente se incluye a Sansón en este ciclo, sino también a Elí, pero que ¿quién fue aquel que pudo libertar claramente al pueblo de Israel en ese entonces? Fue el último de los jueces, Samuel, y por eso también se incluye en este ciclo, cuando dice Primera de Samuel 7, 12 y 13, tomó Samuel, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, esto es un poco lo que se hablaba de estas historias cocidas, relatos que sucedieron. Todos concuerdan para decir que sucedieron entre el tiempo de la muerte de Josué y que Saúl llega al reino,
posiblemente estarán en orden, posiblemente en desorden. Hay otras dos historias que se agregan más después de los jueces, a saber en qué momento fue. También el libro de Ruth, a saber cómo es. Pero que todo eso nos habla de una consistencia en el pueblo de Israel que era apostasía, servidumbre y liberación. Por eso estos ejemplos fueron escritos para cada uno de nosotros, para que no olvidemos qué es lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Y si el pueblo ha caído varias veces, nosotros tenemos ejemplos para que no digamos, yo no sabía que esto podía suceder, sino que hay que tener mucho cuidado. Esto es un libro que poco se menciona, tiene historias bien violentas en algunos casos, por ejemplo, Ahod que mata con un cuchillo, la piedra de molío que le rompe la cabeza, también Sansón que le sacan los ojos, varias historias que a veces se pregunta cuál era lo violento que se permitía en aquellos entonces, pero que son historias que nos dan mucho que enseñar a cada uno de nosotros y algo que podemos concluir es que Dios no abandona a su pueblo, aunque su pueblo se aleje, Dios siempre aún posiblemente queda de lejos, pero cuando el pueblo se decide volver a Jehová, el Señor está ahí dispuesto para escucharlo. Entonces, esto es lo poco que vamos a compartir. El día de hoy terminaremos con una oración dando por concluido a este momento. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento, Señor, que tú nos has permitido, Señor, el poder hablar brevemente acerca de lo que está escrito dentro de las Santas Escrituras, a poder entender un poco, Señor, de lo que está escrito aquí. Y estos ejemplos, Señor, fueron escritos para que no lo pudiésemos tomar como ejemplo en esta hora. Te pido que no solamente hayamos oído, sino que también podamos poner esto también en práctica, ya que sabemos que la Biblia es la única regla de fe y de conducta del cristiano. Sea tú bendiciendo a todos mis hermanos presentes en este momento, que sea tú bendiciéndolos grandemente, Señor, y que los llenes de ricas y abundantes bendiciones. Nos vamos a despedir, Señor, de este momento, pero no de tu presencia, esperando que tu presencia siempre esté con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este momento. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.